Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Residuos, Economía Circular y Gestión Ambiental Urbana, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad DSC. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. La doctora Liliana González Flores, quien es licenciada en Ciencias Biológicas, maestra en Gestión Integrada en Cuencas y doctora en Desarrollo Rural. Es autora de publicaciones científicas y materiales de divulgación sobre biodiversidad. Su línea de investigación se centra en los sistemas socioecológicos, la conservación de la biodiversidad, la gobernanza ambiental y la interpretación del patrimonio cultural. Natural. También contamos con la presencia del doctor Juan Fernando Escobar Ibáñezes, biólogo de la UDG y maestro y doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de Jalapa. Entre sus intereses se encuentra la evaluación del impacto de las actividades humanas en la biodiversidad y la búsqueda de estrategias para transitar hacia la sustentabilidad. Coeditó un libro sobre aves urbanas de Latinoamérica y coordinó el capítulo Fauna en Agroecosistemas. Es miembro del SNI Nivel 1. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene 10 minutos como máximo para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recordamos que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Antes de que pasen los 10 minutos, en el minuto 8 voy a levantar la mano para que ustedes identifiquen que tienen 2 minutos más y de esta manera puedan ir cerrando cada una de sus participaciones. Vamos a iniciar, por favor, con la mesa de trabajo con la presentación del estudiante Daniel Alejandro Olvera Zule, quien nos va a presentar su trabajo titulado Nuevo Paradigma Tecnoeconómico en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de México a partir de la termoeconomía. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Entonces, les voy a presentar mi proyecto de investigación que lleva como nombre, como ya mencionaron, Cambio de Paradigma Tecnoeconómico en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de México a partir de la termoeconomía. Como bien sabrán, los residuos sólidos urbanos son todos aquellos desechos que son generados con características domiciliarias, pero que no son peligrosos o que no requieran otro tipo de manejo especial, por ejemplo, como los electrónicos, que aunque se producen en las casas, no es un RCU porque requiere un manejo especial, ¿no? La verdad es que pensaba que tenía un poquito más de tiempo, pero bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque son todos los 10 minutos. En la década de los 70 del siglo pasado, los residuos sólidos urbanos comenzaron a ser un tema de interés público porque se presentaban riesgos, ¿no?, por el alto contenido de dioxinas y gases inflamables que contenían y porque se estaban depositando en rellenos sanitarios sin ningún tipo de control, ¿no? Esto fue a nivel internacional. En el caso de la Ciudad de México no es la excepción, ¿no? En estos momentos se planteaba que bastaba con depositar los residuos en un lugar adecuado, ¿no? Entonces era pon la basura en su lugar y salva al mundo, por así decirlo, ¿no? Pero esto fue cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque la composición de los residuos fueron cambiando drásticamente. Aquí, perdón, me salté esta. Para 1970, el 80% de los residuos eran orgánicos y solo el 20% era inorgánico. Esto no ocurre actualmente, dado que hay una gran cantidad de empresas, ¿no?, que empaquetan todo lo que está producido de forma natural y que generan grandes cantidades de residuos, ¿no? Y entonces, bueno, así ha cambiado la composición. ¿Esto qué significa? Para 1970, el uso del plástico se hizo de una forma descomunal. Entonces, se cambió un paradigma,
¿no? Antes, como se puede ver en la imagen de la izquierda, todo venía empaquetado de una manera en la que se podían reutilizar los envases. Bueno, no todo, pero un gran porcentaje de los productos, ¿no? Pero se cambió el paradigma para hacer un paradigma del reciclaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo un nuevo paradigma cuando no se crearon las cadenas para poder realmente ser reciclados los envases, ¿no? Entonces, actualmente te dicen recicla y salva al mundo, ¿no? Pero realmente apenas estamos generando estas cadenas en donde podemos recuperar y reciclar estos materiales. En el caso de la Ciudad de México, la respuesta a los problemas de los residuos fueron varias, ¿no? La más importante es la más reciente, que es la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, pero a nivel nacional ha habido varias, ¿no? La Ley General, la LGPGIR, ¿no? Que es para manejar los residuos a nivel nacional, pero aquí en Ciudad de México se ha apostado por la economía circular, ¿no? El problema está en que, bueno, hubo una lluvia a partir de la declaración de la LGPGIR en el 2003, hubo una lluvia de nuevas leyes y normas que tengan que ver con manejo de residuos, ¿no? Pero ninguna de estas normas, ¿no?, incluye la selección de los materiales y el proceso de producción, sino que se limitan a la parte final de la cadena, ¿no?, de recuperar los residuos y su reciclaje. Pero ninguna plantea el reuso ni los residuos, ni la reducción de los residuos, como sí lo plantea la jerarquización. Entonces aquí podemos ver un panorama de las cantidades de leyes que tienen que ver con manejo de residuos, ¿no? Y normas también muchísimas, ¿no? Entonces, para el 2019 se presentó el Plan de Acción Basura Cero hacia una economía circular, ¿no? La idea básicamente es que los residuos o se compostan o se reciclan, pero aquellos que no pueden ser reciclados ni compostados se llevan a algo que se llama como CDRs. CDR es combustible derivado de residuo. Básicamente es quemar basura. Entonces, yo la verdad al principio pensaba que la economía circular era una opción para el manejo de residuos, pero a lo largo de la investigación he visto que en realidad tiene varias aristas que pueden ser contempladas, ¿no? Entonces, en esta investigación pues se cuestiona la imposición de la economía circular como una panacea para el manejo de los residuos sólidos urbanos, y estamos haciendo un replanteamiento a la política del reciclaje que fomenta la economía circular desde una perspectiva que contemple la jerarquización del manejo de los residuos y las leyes de la termodinámica. Y para ello generar un cambio de paradigma tecnoeconómico para el manejo de los residuos sólidos urbanos a partir de los principios de la termoeconomía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La economía circular es un modelo ideal circular en donde no hay generación de desechos, y la verdad es que la realidad misma no es así. Incluso se está saltando la jerarquización de los residuos, que primero es reducir y retornar, reutilizar, y se salta hasta el reciclaje. Y la última de recuperado es la CDR. Entonces, hay que ver que la economía circular no está atacando el problema de la no generación de residuos, sino qué hacer con los residuos. Entonces, cabe preguntarse estas tres preguntas importantes que son el eje de la investigación, que es: ¿cuál es la mejor política pública para reducir la producción de residuos tomando en cuenta su jerarquización? ¿Qué cambios son necesarios en las empresas y el gobierno para generar un nuevo paradigma tecnoeconómico en la gestión de los residuos sólidos urbanos que considere las externalidades termoeconómicas? ¿Y qué ventajas tiene este nuevo paradigma frente a la economía circular en términos de la sustentabilidad? Para ello, tengo el objetivo general de generar un cambio de paradigma tecnoeconómico para la gestión de los residuos sólidos urbanos, y como particulares, bueno, hacer una revisión crítica de las políticas públicas asociadas a los RSU del 2019, que se presentó la Ley de Economía Circular a la fecha, hacer un análisis de los cambios de los usos de materiales de 1970 a la fecha, que fue cuando se propuso el cambio de paradigma al reciclaje, y bueno, cotejar los resultados esperados y obtenidos de los programas de manejo de RSU en Ciudad de México, y además, que es la parte más importante, evaluar termoeconómicamente los materiales que son acopiados en las estaciones de transferencia mediante un balance energético y de costos de producción. ¿Cómo lo he hecho? Ya llevo un avance de estas cosas, ¿no? Ya hice la revisión de las políticas públicas y el análisis de resultados esperados obtenidos. Ya hice el análisis de los cambios materiales usados de envases y empaques del 70 a la fecha. Ya realicé las visitas a las estaciones de transferencia, las nuevas, la de Azcapotzalco y la Gustavo Madero, y ahorita estoy con el análisis exergético de los materiales para hacer el balance y poder proponer un cambio de paradigma.
Entonces, yo les llamo cambios de paradigma tecnoeconómico, que básicamente es cómo se producen las, ¿qué es un paradigma tecnoeconómico? Es, por ejemplo, ahorita es el reciclaje, en algún momento pudo haber sido el compostaje, ¿no? Entonces, todos estos cambios ocurren en un contexto, ¿no? A la que se le llama marco socioinstitucional, ¿no? Entonces, el paradigma tecnoeconómico impacta en la sociedad, y aquí empezamos a ver las esferas de la sustentabilidad, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental. Yo propongo la termoeconomía como lo más importante, más que la economía circular. Esta la propuso Georgescu Rouen desde 1970 y cuestiona si realmente puede expandirse la economía de manera infinita, y la unidad que maneja de medición es la exergía, ¿no? Es decir, ¿qué tanto podemos obtener de un material y que pueda generar trabajo, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estoy midiendo? Es la exergía, producto del agua, de la materia, qué tanta duración tienen los materiales, cuál es la energía gastada y cuál es la recuperada, porque la economía circular te dice que, bueno, generas residuos, pero puedes recuperarlos, quemándolos en este caso, para producir cemento, porque en Ciudad de México la basura se va a Cemex, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ya hice el análisis normativo, tanto a nivel nacional como a nivel de Ciudad de México, y también revisé los acuerdos internacionales que tiene México, ¿no? Que estos acuerdos tienen importancia porque prevalecen sobre las leyes secundarias y están al mismo nivel de las leyes generales y las locales, ¿no? Entonces, bueno, ya visité las estaciones de transferencia, ya conocí cómo dividen lo que se composta, lo que se recicla y lo que se va a CDR, ¿no? Sí se ven avances, no quiero decir que la economía circular no sea algo positivo, pero sí creo que podemos irnos más allá de eso, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí podemos ver, ¿no? La exergía mide la energía que utiliza un material, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía es en la producción si fuera reciclada y cuál es si fuera virgen, ¿no? Y lo mismo en el reciclaje, ¿cuánta energía se recupera si es virgen o si se va a volver a reciclar, ¿no? Y cuánta se va a los CDRs. Entonces, ahorita estoy todavía en el trabajo de recuperación de esto. ¿Cómo no estoy obteniendo todos estos datos? Todos estos datos se obtienen de análisis de ciclo de vida publicados previamente en artículos de revisión, y eso es lo que estoy recuperando actualmente. Y bueno, por tiempo, pues, ¿qué me falta? Ya estoy casi terminando el artículo de revisión que es requisito para la obtención del grado, ya está a punto de ser enviado. El análisis exergético de los materiales y integrar todos estos datos para promover un cambio de paradigma, ¿no? Yo nada más quiero decir en este sentido que la economía circular básicamente crea otro problema. ¿Por qué? Porque ahora se consideran materias primas. ¿Qué quiere decir? O sea, los residuos se consideran materia prima. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros mantenemos este sistema, los residuos nunca van a dejar de existir y vamos a estar incinerándolos todo el tiempo. Y entonces, bueno, ya no tienes residuos sólidos, pero tienes un problema ahora de residuos gaseosos, ¿no? Y además, justo porque no está considerando que hay pérdida de calor y de materiales al momento del reciclaje y de la incineración, entonces no es un modelo ideal perpetuo como propone la economía circular. Vivimos en un sistema abierto, no un sistema cerrado como el que plantea la economía circular. Y eso es algo que hay que considerar para crear políticas públicas que contemplen algo que sea real. Y bueno, agradezco las observaciones que vayan a realizar de este proyecto. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Liliana González Flores. Adelante, por favor. Hola, hola. Ay, ¿me escuchan? Es que ya estoy ahí. Tuve un problema en la conexión al inicio, entonces no sé si podría iniciar el doctor en lo que restablezco rápido. Estoy cerrando programas porque estoy teniendo como subidas y bajadas en mi internet. Ok. No, ¿me escuchan bien? No. Sí, todo bien.
Se escucha bien y Se se ve escucha bien. bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces aquí me quedo. Muchísimas gracias, Daniel Alejandro, por tu exposición, que fue muy concreta. Sí, faltó un poquito como resumir algunas cuestiones más puntuales de tus resultados. Y bueno, es un proyecto bien interesante. Yo quisiera hacerte dos preguntas muy precisas para ver si eso pudiera ayudarte también a enriquecer esta parte de tu propuesta. Me voy a enfocar en una básicamente. ¿Tú qué cambios institucionales creerías que son necesarios para que este paradigma pudiera implementarse? Y cuando hablo de cambios institucionales, no específicamente en cuestiones gubernamentales, sino acuerdos que pueden ser informales, ¿no? Desde la parte también de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces queremos considerar que todo va a recaer en instituciones gubernamentales o acuerdos formales para algo que funcione. No sé si estás considerando una parte de una cuestión de instituciones formales e informales dentro de tu propuesta de proyecto. Es que creo que no hay réplica, pero si quieres puedo decirlo. Claro, no hay réplica, solo son observaciones, sí. Perdón. Entonces, bueno, nada más esa parte que digo, no la veo muy clara, entiendo que lo estás haciendo como un análisis de manera formal, pero sí te invitaría entonces a que haya un componente sobre qué, o sea, cómo esto podría implementarse, ¿no? Es muy interesante, pero para que esto ocurra, ¿qué cambios institucionales tendría que haber? Vale. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la participación del doctor Juan Fernando Escobar Ibáñez. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Lamento que haya sido a las carreras porque hay la confusión de los tiempos y lamento también que no haya réplica porque creo que eso enriquece muchísimo más el espacio. Pero habiendo dicho lo anterior, creo que en general me pareció una presentación bien estructurada. Solo un comentario sobre un par de diapositivas con mucho texto, principalmente esta en la que nos presentas las leyes, la enorme cantidad de leyes, que ahí pasaste 2 segundos y pues sí, dijiste lo que tenías que decir, son un montón de leyes, pero uno no alcanza a leer ni siquiera una o dos, entonces, ¿cómo ver la manera de presentarla mejor, no? Tal vez una tabla con numeralia diciendo leyes municipales, estatales, etcétera, y que no sea solo ese flashazo de un montón de texto que no alcanzamos a distinguir, ¿no? Justo si pudieras, bueno, en cuanto a la presentación, me sigo con esto, si de repente pasas la parte introductoria, objetivos, pregunta, y en metodología pasas a la parte de termodinámica, explicarnos como de manera detallada cómo le vas a hacer. Entiendo que esos sean los métodos, pero a mí en lo personal me hubiera servido más que nos lo presentaras antes, ¿no? Como una especie de comparativo con la economía circular, de, ok, la economía circular tiene estos aportes, tiene estas deficiencias, y por lo del contrario, la parte de la termodinámica aborda estos aspectos puntuales y entonces ahí podemos ver rápidamente, ¿no? De repente sí me perdí yo un poquito en ese orden. Y también si pudieras, no, ya no estás presentando, ¿va? Pero en las preguntas, como que también de repente nos llevas de la mano con una introducción que estoy de acuerdo y también aplaudo que digas las cosas tan claras, ¿no? O sea que desde esta parte de las empresas nos están echando toda la responsabilidad a las personas que consumimos y esto desde ahí está mal y tenemos que ver cómo avanzamos en esto. Pero la primera pregunta que nos presentaste es algo relacionado con cuál es la mejor legislación, y entonces yo también ahí ya me perdí, o sea, si más bien sería cuál sería la mejor legislación como una propuesta, o si esa pregunta quieres identificar cuál es la mejor legislación actual y entonces con base en esa proponer tu otra, como que eso me perdí un poquito. Y creo que nada, justo también lo que comentaba la doctora González, de cuál sería la viabilidad, ¿no? Como que yo también me quedé pensando esta parte y de lo que nos platicabas,
era que esta parte de la termodinámica, parte de lo principal y lo más objetivo o que puede tener diferencias con otros esquemas es los materiales y la cuestión del trabajo, ¿no? Así al menos lo planteaste como en una frase. Y justo me quedo pensando de si no deberíamos como dar pasos hacia atrás, o sea, y rápidamente, ¿no? El otro día acá yo estoy en Guadalajara y también están los llamados puntos limpios, ahí te reciben todos los residuos sólidos urbanos, y llevaba yo empaques de plástico y el chavo que estaba ahí recibiéndolos iba revisando uno por uno, diciendo este sí, este no, este sí, este no. Y la mayoría eran que no, ¿no? Entonces digo, pues tal vez una legislación entonces que obligue a las empresas a que todos los plásticos y a que todos los residuos sean reciclables, y que desde ahí también demos pasos hacia adelante por agregarles un valor que pueda fomentar justamente su regreso a los círculos y al ciclaje de energía, ¿no? Creo que por mi parte sería todo, pues mucha suerte con los pasos que siguen. Agradecemos la participación de ambos doctores y vamos a continuar con la segunda participación del estudiante Julio Vicente Galván Orguín, quien nos va a presentar su trabajo titulado Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en una unidad académica, por medio de la gestión de residuos enfocada en la economía circular. Adelante, por favor. Ok, una disculpa, mi cámara como que no está jalando muy bien. Se supone que ahí debería de estarme viendo, pero si no, ahorita veo qué hago para reparar la situación. Voy a presentar, si me pueden decir, por favor, si se ve, si ya estoy compartiendo. Me parece que sí. ¿Sí? Ok, Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Julio Vicente Galván Holguín. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Voy a presentar mi investigación, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en una unidad académica por medio de la gestión de residuos enfocada a la economía circular. Bueno, como una pequeña introducción, la investigación se está llevando a cabo en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, que es un centro de investigación enfocado a temas ambientales y de sustentabilidad. En el centro se llevan a cabo actividades como la docencia y la investigación, pero también se proporciona servicio externo en forma de diagnósticos a diferentes sectores utilizando la metodología de producción más limpia. La población del centro consta de alumnos, docentes, personal de apoyo y personal de limpieza y jardinería. Y una observación que me gustaría hacer es que en el centro mexicano una parte de la población tiene conocimientos amplios acerca del manejo de residuos. Sin embargo, en la práctica realmente eso no pasa, no se ve, no se observa. El planteamiento de mi problema es, bueno, la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia en el ciclo escolar 2024-2025. ¿Por qué en ese ciclo escolar? Porque de ahí ya tengo datos. Entonces, por eso seleccionamos ese ciclo escolar. Como una justificación es que la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero en esta unidad académica va a permitir conocer los puntos de generación de contaminantes para proponer acciones que coadyuven a mitigar la generación de gases de efecto invernadero, dando la pauta para incorporar los diferentes residuos identificados a esquemas de economía circular, aumentando el desempeño ambiental en miras de fortalecer la sustentabilidad de la unidad. El objetivo de la investigación es evaluar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, utilizando la metodología de producción más limpia como una herramienta para conocer la cantidad de contaminantes y los datos de actividad, y bueno, de esta forma proponer esquemas de economía circular para una gestión adecuada y la reducción de los residuos. A mí lo que me interesa es disminuir la cantidad de residuos, y los que no se puedan disminuir, los residuos que estén, que se vayan ahorita como residuos, pues buscar alternativas de incorporación a esquemas de economía circular. Mis objetivos específicos, bueno, es identificar los puntos de generación para evaluar la cantidad de contaminantes utilizando la metodología de producción más limpia,
construir los indicadores anuales de generación de contaminantes y de emisiones de gases de efecto invernadero, proponer acciones de mitigación basadas en los resultados de la aplicación de la metodología de producción más limpia, esto considerando las medidas de reducción y manejo adecuado de los residuos, y por último, proponer esquemas existentes y diseñar nuevos cuando sean necesarios de programas de economía circular para incluir los residuos identificados durante el diagnóstico. Bueno, como hipótesis yo tengo que, a mí me gustaría saber si la metodología, o yo estoy comentando que la metodología de producción más limpia permitirá obtener la información necesaria para elaborar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, además de proporcionar las bases para la incorporación de los residuos a programas de economía circular en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. El marco teórico, bueno, nosotros elaboramos un marco teórico que está referido al funcionamiento del sistema climático mundial y las afectaciones percibidas por la generación de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al calentamiento global y al cambio climático. Dentro del mismo marco teórico también nosotros incluimos la teoría referente al concepto de producción más limpia para de esta forma disminuir la formación de contaminantes y las experiencias previas en el sector de unidades académicas, lo que han hecho estas unidades utilizando la metodología de producción más limpia. También se incluyó la teoría referente al cálculo de inventarios de gases de efecto invernadero, elaborados con las guías metodológicas del panel intergubernamental de cambio climático, y los trabajos también que se han hecho en otras unidades con respecto a estos inventarios. Y también se incluyó la teoría referente a la economía circular y los programas existentes de economía circular ya en la Ciudad de México, y bueno, acuerdos y tratados. La idea de esto, bueno, es tener un panorama teórico para llevar a cabo la investigación. La metodología de trabajo que yo estoy utilizando, porque de hecho ya he hecho algo, consta de 5, bueno, antes que nada mencionar es una economía con un enfoque mixto, porque se tienen recopilación y tratamiento de datos cuantitativos y también cualitativos. Entonces, bueno, la metodología consta de 5 puntos. Uno es la investigación bibliográfica, el segundo punto es la elaboración del diagnóstico de producción más limpia, utilizando la metodología de producción más limpia, que consta de 5 etapas. En este caso, la quinta etapa nosotros no la vamos a llevar a cabo porque la implantación y el seguimiento depende de inversión, y eso, bueno, pues estará relacionado con el presupuesto, y bueno, en eso no tenemos nosotros injerencia. Una vez que tenemos los resultados del diagnóstico de producción más limpia, nosotros podemos elaborar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de un inventario, utilizando las guías metodológicas del IPCC. Esto nos va a dar una línea base, y posteriormente, cuando ya se tengan los beneficios estimados, también se va a recalcular esta línea base para obtener los beneficios reales. Y después de esto, también para la parte metodológica la parte cualitativa de la investigación, se tienen propuestas de minimización de residuos e incorporación a programas de economía circular, esto utilizando los métodos etnográficos y la teoría fundamentada. Y por último está la elaboración de artículos de investigación, porque yo espero obtener el grado precisamente con artículos, entonces por ahí. Bueno, esta es nada más una representación muy rápida de cómo va la investigación. Lo azul es lo que ya hicimos, lo verde es lo que falta por hacer. Esta explicación viene más adelante, por eso nada más quería mostrárselas. Bueno, nosotros tenemos diferentes métodos de obtención de datos, de recolección de datos. Para la parte cuantitativa que ya se hizo, utilizamos el método descriptivo. Se utilizó la técnica de recolección de datos de mediciones directas y análisis documental cuantitativo, y como instrumento de recolección de datos utilizamos hojas de cálculo en donde se vaciaron los datos que ya existían, pues les decía yo, la información del ciclo 2024-2025, se vaciaron también datos provenientes de mediciones hechas en el momento, y también nos ayudó esta hoja para calcular la información faltante con base a los datos ya conocidos. Bueno, en este caso el investigador fue el que elaboró todo el trabajo, ¿no? Para la parte cualitativa se utilizó el método cualitativo de etnografía,
La técnica de recolección de datos fue la observación participante, o bueno, va a ser porque ese nos hace falta hacerla. El instrumento de recolección que se diseñó fue un diario de campo que tiene información que consideramos que es relevante para poder hacer un buen análisis. Y bueno, en directamente el investigador se va a integrar a la comunidad, que ya está pasando porque soy yo y es donde laboro, y bueno, para relacionarnos directamente con el problema a investigar, ¿no? Que es la gestión integral de los residuos. Otro método cuantitativo que se utilizó fue la teoría fundamentada. La técnica de recolección fue un grupo focal, se va a formar un grupo focal que integre a los diferentes sectores de la población del centro de investigación. Y el instrumento de recolección es una guía de discusión. Esta guía de discusión se diseñó con diferentes preguntas detonantes para obtener la información referentes a la gestión integral de residuos, a la formación de gases de efecto invernadero y a la economía circular. Y bueno, aquí la idea es que el investigador dirige el grupo focal registrando las diferentes respuestas, ¿no? Para su posterior análisis. La metodología de análisis de todos estos datos que se están obteniendo, primero se propuso el método descriptivo, bueno, o para el método descriptivo, que es el que estamos utilizando en la investigación cuantitativa. El método de análisis que se propuso fue la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque tenemos cuestiones de gráficas, tenemos cuestiones de medias aritméticas, la formación de tablas, entonces para eso se utilizó el Excel. En la investigación cualitativa, el método que en la etnografía, como método cualitativo, se utiliza se va a utilizar el método de análisis de contenido cualitativo, perdón. Y para la teoría fundamentada, para el método cualitativo de teoría fundamentada, se va a utilizar el método de análisis temático. En ambos se pretende utilizar el software R para ayudarnos con el análisis. Yo he utilizado el software R para un poquito para el análisis cuantitativo, pero investigando parece que también se puede utilizar para el análisis cualitativo, y como es un software de libre uso, pues es mucho más fácil. Este es mi cronograma. El primer año prácticamente nos enfocamos en la elaboración del diagnóstico de producción más limpia y el inventario de gases de efecto invernadero, pero también comenzamos a escribir una parte del artículo de investigación, el primer artículo de investigación. En la segundo año, que es el semestre que empieza, nos vamos a dedicar a la recolección de la información cualitativa, a su análisis y posteriormente a la elaboración de propuestas de incorporación a los programas de economía circular. Esa es la idea, y continuar con los programas, con el artículo de investigación. Para este semestre que viene se supone que ya estoy terminando el primero y ya empezaré el segundo. El tercer año pues prácticamente es para terminar ya la investigación y terminar también con el segundo artículo de investigación. Bueno, los resultados que tengo hasta el momento están enfocados principalmente en las emisiones de gases de efecto invernadero, el inventario. El inventario se hizo para todas las emisiones, entonces más que nada yo me voy a enfocar en aquellas debidas al uso de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con los camiones que se llevan los residuos, y si hay una reducción, pues se supone que debe haber una menor cantidad de viajes, ¿no? Entonces, por ahí. Y en el tratamiento biológico de residuos sólidos, aquí se tiene un tratamiento biológico de composteo, entonces por ahí se generan residuos sólidos, pero también hay residuos orgánicos que no se están yendo para allá, entonces pues también para que no sea para que sea algo adecuado, ¿no? Como desde el punto de vista de economía circular. Y también tenemos resultados en indicadores de desempeño, ¿no? Que nos vamos a enfocar principalmente en la generación de residuos, o en el indicador de generación de residuos, y en el de generación de residuos orgánicos, que es lo que llevamos. Y bueno, como conclusiones de la primera parte de este año de investigación es que, bueno, la metodología de producción más limpia es una herramienta que puede utilizarse para identificar los puntos de generación y evaluar la cantidad de contaminantes.
además de proporcionar la información para calcular y conocer los datos de actividad necesarios para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en la unidad académica. O sea, sí me sirve para identificar mis puntos de generación y sí me sirve también para tener mis datos y de actividad para poder calcular mi inventario de gases de efecto invernadero. Y otra conclusión es que también la metodología nos permite obtener la información para estimar los indicadores de uso de materiales e insumos, de generación de contaminantes y de generación de emisiones que se pueden considerar como una línea base de la cual tenemos que partir para ver si realmente una vez que se lleva a cabo todo lo que se propone, si va a haber un cambio en la reducción o si va a haber un cambio en la cantidad de residuos que se están generando y hacia dónde van. Y bueno, son las referencias, son unas de las tantas referencias que tengo porque sí hemos trabajado mucho en mucha información y pues parece que es todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del estudiante Julio Galván y vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Liliana González, por favor. Ok, gracias. Creo que voy a ser siempre yo primero. Muchas gracias, Julio Vicente, por tu presentación. Híjole, sí, yo también como el doctor Juan Fernando lamento mucho que no haya como retroalimentación, porque creo que eso podría ser más nutrido con cada alumno y alumna. Pero bueno, ya aprendiste tu cámara. Hola, Julio. Muchas gracias por tu corta y hiciste todo, como que trataste de meter todo rápidamente y yo ahí me confundí un poco en entender que hablabas como en pasado, en la parte como de la metodología, como si ya lo hubieras realizado todo, también la parte tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces ahí me surge la duda, pero como no hay esta parte como de preguntar y responder, no está claro. Entonces sí te diría que es más con cuidado de cómo presentas la parte de la metodología y ser muy claro hasta dónde has avanzado, porque me pareció que ya habías hecho todo, pero a la hora de presentar tus resultados mencionas lo que tiene que ver con la parte más como descriptiva de las emisiones. Entonces, y otra cuestión, a mí me parece que en la cuestión de tu marco teórico hay una confusión. Yo tu marco teórico lo observo como una cuestión metodológica. Entonces, nada más aguas ahí, porque yo te invitaría a poner orden en qué es el marco teórico y cuál es la parte de la metodología, porque me parece que lo estás como igual, ¿no? Un marco, o sea, ¿cuál es tu marco teórico para tu proyecto? La economía circular, o sea, la gobernanza, o sea, ¿qué es el marco teórico? Ahí hay como un error, ¿no? Entonces, nada más para que lo revises con tu director o directora de tesis, porque así como lo presentaste, eso no sería un marco teórico. Muchas cosas de lo que presentas son antecedentes, ¿no? Que son muy importantes, pero no termina siendo un marco teórico. Entonces, no sé, con base en qué vas a hacer tu análisis, con qué marco teórico. Y en cuanto igual a metodologías, creo que también, pero bueno, entiendo que no sé también si cada alumno podría presentar en qué semestre están, porque creo que eso también nos daría como más claridad a nosotros en entender pues el avance que van llevando y el estarse empapando de los temas, ¿no? No sé en qué semestre estés, pero bueno, toda esta parte también como de la investigación cualitativa que casi siempre pasa, sobre todo en maestrantes o en estudiantes que traen un enfoque muy hacia lo cuantitativo, ¿no? Como confundir un poco lo cualitativo. Entonces, sí, yo también te invitaría a echarle una revisada, que creo que todavía no haces esa parte de la información o investigación cualitativa, en revisar. La etnografía no es como tal un método, es un enfoque, ¿no? Con el cual puedes analizar parte de los resultados. Entonces, también ahí revisar esta parte junto con lo de la teoría fundamentada, ¿no? Porque no necesariamente para que tú utilices la teoría fundamentada, no necesariamente tienes que usar un software, ¿no? Y no necesariamente R, puede haber algunos otros. Lo puedes hacer en Excel. La base de la teoría fundamentada tiene que ver con la codificación.
Entonces, te invitaría como a revisar como esos, sí, como esos conceptos, ¿no? Y esas metodologías. De manera general, esos serían como mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar, por favor, con la retroalimentación del doctor Juan Fernando Escobar. Adelante, por favor. Gracias. Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias por tu presentación. En general me sumo también a las observaciones realizadas por la doctora González. Yo también parte de lo principal que identifico es falta de claridad en algunos puntos que ahorita te comento de manera directa, ¿no? Y de manera puntual. Empezando, por ejemplo, me hizo falta un contexto de por qué estás eligiendo al Centro Mexicano para la Producción Más Limpia como unidad de estudio, ¿no? ¿Qué representa este centro? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cuántas personas? ¿Qué te llamó la atención de ahí que justo te llevó a seleccionarlo como tu unidad de trabajo, ¿no? En el planteamiento del problema, justo, creo que también ahí parte de lo que te comentaba la doctora González es que hay aspectos que no quedan bien definidos e identificados. Nos haces el planteamiento del problema diciendo que es la generación de emisiones, pero pues eso pasa nuevamente en todos lados, ¿no? Entonces, en un planteamiento del problema nos hace falta ese contexto que nos ayude a identificar por qué es importante que elegiste a este sitio como unidad de estudio y qué es lo que esperas aportar con tu trabajo, ¿no? Porque generación de emisiones hay en todos lados, entonces como que eso, nos presentes el planteamiento del problema, porque ahí se generan emisiones, como que hace falta carnita y sustancia que nos ayude a dimensionar lo que pasa en ese lugar, ¿no? También la hipótesis que planteas no me parece realmente una hipótesis. Tu hipótesis está enfocada, lo que nos comentaste es que la metodología desarrollada, esta de Más Limpia, te permitirá obtener mediciones. Pero en este punto, aunque no has acabado tu trabajo, pues ya vimos que sí te permitió obtener mediciones, ¿no? Entonces, pues esa hipótesis, si la dejamos esa como la final, pues ya está validada, aceptada, y entonces se acabó el trabajo, se acabó el estudio, si ya aceptaste la hipótesis, ¿no? Al final de cuentas, la hipótesis sí te invitaría a que hagas un trabajo como más calmado, más bien pensado. Hay artículos muy buenos que nos ayudan justo a identificar y a formular hipótesis que son diferentes de las predicciones, por ejemplo, y las hipótesis son parte fundamental de cualquier ejercicio de investigación, porque así es como avanza la ciencia, ¿no? Ponemos las hipótesis y después de que hacemos la toma de datos y los análisis, vemos si aceptamos la hipótesis o la rechazamos, y entonces ya tenemos nuestro resultado, ¿no? También, bueno, ya te mencionaban que tal vez R no sea el mejor software para analizar tus resultados. En caso de que decidas seguir con R, sí te invitaré también a que complementes mencionando los paquetes que utilizarías, ¿no? Para los análisis. Y ya algunas cuestiones muy ya más de forma que de fondo. Tener más cuidado con el uso de mayúsculas, por ejemplo, el aspecto de la metodología Más Limpia, manejabas indistintamente Más Limpio con mayúscula o con minúscula. Algunos errores de redacción, mencionabas, se llevan actividades de docencia, y tú mismo mencionaste o al mencionar esto, lo dijiste, cómo se llevan a cabo actividades de docencia. En la diapositiva del marco teórico y en muchas otras, algunas de las frases al final ponías punto, en otras no ponías punto. Y también, justo un poco de lo que decía la doctora González, yo lo que había notado era que el cronograma hubiera estado mejor hasta el final, ¿no? O sea, que justo nos dijeras, bueno, voy a lo que les acabo de presentar corresponde a esta parte y me hace falta esto y esto y esto, ¿no? Como un poco más desglosado. Pero de ahí más bien, pues nada, eso, a seguirle trabajando y suerte con el resto del proyecto. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a continuar con el estudiante José Martín Carlos López, quien nos va a presentar su trabajo titulado Potencial de aprovechamiento integral y sustentable de residuos agroindustriales de la industria mezcalera
del estado de Aguascalientes. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buena tarde. Solo denme un momento para que termine de proyectarse. Creo que ya se está proyectando. Y por ahí ya estoy yo. Perfecto. Muy bien. Buena tarde a todas y todos. Es un gusto saludarles en esta tarde del martes 14 de julio. Su servidor José Martín Carlos Pérez, estudiante del segundo semestre del doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Tengo a bien presentar en este coloquio el potencial de aprovechamiento integral y sustentable de los residuos agroindustriales de la industria mezcalera del estado de Aguascalientes. Las personas que forman parte de mi comité de asesores, el doctor Carlos Eduardo Guzmán Martínez como director, y tanto el doctor Gabriel Sarasúa como el doctor Aldo Daniel forman parte de la mesa de asesores. A lo largo de estos 10 minutos vamos a plantear algunos aspectos importantes de este proyecto que tiene que ver con la introducción, el planteamiento del problema, la parte administrativa, por así llamarlo, del proyecto, justificación, objetivos, hipótesis, alguna parte importante de marco teórico para centrar la importancia de este proyecto, la metodología que se ha propuesto y que se ha desarrollado a lo largo de este semestre, algunos resultados parciales que hemos tenido, particularmente de participaciones y vinculaciones con este sector, que en Aguascalientes pues no es nuevo, pero sí se está fortaleciendo, el cronograma propuesto ya con algunos ajustes y bueno, algunas referencias que hemos trabajado. Para iniciar es importante mencionar que la agroindustria es justamente un corazón importante de la economía y del crecimiento social y del desarrollo ambiental, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que debe existir un equilibrio entre la actividad que estamos desarrollando y el cuidado del entorno en cada una de las partes del proceso, tanto del entorno social como del entorno natural. Particularmente en Aguascalientes, pues la actividad del sector agroindustrial va en crecimiento debido, particularmente en el caso de la producción de mezcal, a que fue reincorporado a la denominación de origen de este producto, de esta bebida espirituosa, ya que por allá del año 2015-2016 perdió esta denominación de origen, estuvo fuera, porque no se demostraba como esta presencia. Sin embargo, en el año pasado, en 30 de abril de 2025, se lleva a cabo esta reincorporación y evidentemente pues hay un impulso por parte del Estado para fortalecer este sector y evitar nuevamente la pérdida de la denominación de origen. Y también es importante mencionar que el aprovechamiento integral de todos los residuos que tenemos en la agroindustria pues representa un potencial importante para la generación de productos de valor agregado y de bioenergía que bien podrían aprovecharse de manera sustentable a través de un concepto que se conoce como biorefinería, que explicaremos un poco más adelante. Respecto al planteamiento del problema que se tiene en este proyecto es que se desea justo lograr este aprovechamiento integral y sostenible de los residuos agroindustriales de la industria mezcalera, particularmente de Aguascalientes, porque es uno de los estados que ha estado naciendo con esta industria y que ha recuperado y bueno, ha habido cierto impulso, pero hay cierta desorganización que también se observa en esta parte del proceso. Cabe señalar que Aguascalientes no aporta ni siquiera el 1% de este producto a nivel nacional, pero ciertamente el hecho de que no impacte o que sea una cantidad exuberante, pues no implica que represente un problema de gestión de residuos al estado, ya que pues, es un estado con ciertas cuestiones orográficas e hidrográficas importantes, hay un estrés hídrico muy, muy fuerte. Y bueno, particularmente hablando ya de la situación del mezcal, pues por cada litro de mezcal se tiene reportado que en promedio se producen hasta 15 kilogramos de bagazo de agave. Y con ello también se tiene la producción en promedio de 10 litros de vinazas, lo cual si consideramos que a nivel nacional para el año 2021, que era cuando se mostró un pico importante de la producción del mezcal, pues había 8.1 millones de litros de mezcal, pues esto implicaba hasta 121,000 toneladas de bagazo de agave y 81 millones de litros de vinazas que se generaban en todo el país. Particularmente en Aguascalientes, el dato estadístico de la producción de litros de mezcal no es un dato que esté abierto, que esté disponible todavía, justo están comenzando a trabajar con esta parte de la identificación, pero bueno, a nivel nacional ya existía este problema y evidentemente la cantidad pues genera un foco importante de atención. ¿Cuál es la justificación y por qué llevamos esto? Bueno, como lo decíamos, de los 11 municipios que conforman el estado de Aguascalientes, 7 de ellos ya fueron incorporados a la denominación de origen. Y esto implica que comience a trabajar una industria que en su momento nació en los estados de Oaxaca, que es el principal productor de mezcal, pero que no se consideraban ciertos aspectos importantes para regresar al entorno
ciertos materiales o reincorporar ciertas estrategias, más bien ciertas estrategias de reincorporación de los materiales y de los productos que pudieran generarse para generar pues inserciones dentro de la misma cadena de valor, esto que hablábamos de la economía circular. Y bueno, en el 2026 justo nace la Ley General de Economía Circular, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, fue en el mes de febrero, si mal no recuerdo, donde ya se estipula que justamente los productos desde su diseño deben de contemplar esta circularidad, de tal manera que los residuos o los desechos que pudieran generarse, pues tuvieran que ser tratados y que evidentemente tuvieran ya una cuestión de gestión adecuada del residuo para evitar evidentemente el impacto al ambiente. Entonces, esto nos lleva a pensar que si podemos generar un producto, en este caso el mezcal, que en toda su cadena de valor, cada uno de sus eslabones, se consideren estas circularidades, evidentemente pues va a ser un producto mucho más amigable con el entorno y va a permitirnos acrecentar este impulso económico, social y ambiental. Los objetivos de este proyecto particularmente se enfocan en evaluar estrategias que permitan el aprovechamiento integral y sostenible de estos residuos agroindustriales de la industria mezcalera del Estado, tomando como base la información de la última década. ¿Y por qué la última década? Bueno, porque fue cuando hubo esta pérdida de la denominación de origen y esta recuperación de denominación de origen que fue el año pasado, decíamos, como objetivo general. Y además para plantearla un poco en el espacio y en el tiempo. Como objetivos particulares tenemos al menos tres. Determinar cuantitativa y cualitativamente los residuos agroindustriales que son generados por la industria mezcalera en el estado de Aguascalientes. Más adelante vamos a explicar cómo se hace ese acercamiento. No existe un censo oficial, real, todavía de las cantidades. Hay alguna publicación del 2018, 2015, un libro del mezcal de Aguascalientes, pero también era algo hipotético y no bien sustanciado. Identificar los potenciales productos que pudieran generarse a través de la utilización de los residuos agroindustriales de esta industria mezcalera y que, bueno, pudieran tener una aplicación en el entorno y el contexto de Aguascalientes. Y finalmente, valorar una biorefinería conceptual para la valorización de residuos agroindustriales de esta industria a través de la simulación de procesos o la ingeniería de procesos. ¿Cuáles son la hipótesis que nos hemos planteado? Bueno, que el desarrollo de estas estrategias basadas en ingeniería de procesos contribuye al manejo de los residuos agroindustriales de esta industria y evidentemente facilita su reincorporación en la cadena de valor. Algunas de las variables que hemos identificado es justamente la cantidad de mezcal que se produce y la temporalidad con la que se produce. En muchas ocasiones en el estado, la producción se hace por eventos y lo que quisiéramos manejar en ese estilo. Tenemos eventos, ferias, situaciones ahora con la Feria Nacional de San Marcos, que es uno de los indicadores económicos de mayor relevancia para el estado. Se hace una producción muy alta de mezcal, pero en los demás periodos de tiempo baja esta producción y evidentemente la cantidad de residuo pues es diferente, ¿no? La cantidad de bagazo de agave que se genera, también su temporalidad, el volumen de vinazas que está asociado con la intención de poder determinar algunas variables de salida, como puede ser el rendimiento de los productos residuos, la cantidad de producto de valor agregado que se podría generar o que sería potencialmente establecido, eso a través de ciertos escenarios de simulación. Y bueno, evidentemente evaluar el potencial de calentamiento global, CO2 equivalente, que se generaría en cada uno de estos escenarios. Además, también una de las variables de entrada es conocer la composición por el tipo de residuo agroindustrial, ya que pues tenemos dos tipos de residuos, que es un residuo lignocelulósico, en este caso tiene lignina, celulosa y hemicelulosa, que son los principales componentes de la materia vegetal, pero también tenemos un residuo no lignocelulósico, que en este caso son las vinazas, y que bueno, tiene una gran cantidad de compuestos químicos aromáticos, son ácidas, deberían de, si se llevan al entorno o si se van a eliminar, pues tienen que respetar los límites permisibles para los efluentes que salen de las industrias. Bueno, ¿por qué es importante hablar del maguey? Bueno, el maguey, su nombre científico pertenece al género del agave y hay al menos unas 26 especies, estoy confundiéndome con la norma que dice cuáles son las especies vegetales de protección, la norma 059. Pero bueno, en el caso del maguey existen al menos 26 especies registradas, de las cuales al menos unas 5 son de protección especial. Y el maguey a lo largo del tiempo ha sido parte importante de la historia y cultura del país, principalmente en el estado de Aguascalientes, a diferencia de otros estados. Acá tenemos agave salmiana y agave angustifoli, que son particularmente los más importantes. Entonces, de ahí vamos pensando qué composiciones podrían tener y qué uso podría llegarse a estar en esta parte. Y bueno, el mezcal está arraigado en
historia de Aguascalientes cuando pertenecía todavía a Zacatecas, es un estado que nació después de cierta controversia por ahí, se separa el estado de Zacatecas y bueno, estaba en la cierta región minera, donde era como muy común incluso que se produjera este tipo de bebida espirituosa. Algunos comentaban que de manera ilegal en aquellos tiempos, y bueno, el mezcal le consideraban como el valor. Entonces, históricamente y para la sociedad es importante, para las regiones, para las comunidades que viven en Aguascalientes y que se dedican a la producción de mezcal, pues evidentemente forma algo arraigado en términos de su cultura y sus tradiciones. También, de acuerdo con la Comercam, para el 2024 la producción llegó hasta 11 millones de litros, 11 millones de litros de mezcal fueron los que se produjeron. Y bueno, también en el caso del 2025 hubo una reducción casi del 35%. Sin embargo, esto era por el manejo de planta y por la disponibilidad que existía de la materia prima. Cabe señalar que Aguascalientes todavía no está en el Comercam. Reciente su incorporación a la denominación de origen, pues no los ha hecho factibles para que se puedan sumar, pero pues están próximos a incorporarse. Y bueno, del mezcal decíamos que teníamos los dos residuos, lignocelulósicos y no lignocelulósicos. En ambos casos es posible la producción de algunos biocombustibles, en el caso de bagazo de agave, hablando de estrategias para requerir o la producción de energía a partir de los residuos de celulosa, que se puede obtener como bioetanol de segunda generación, alguna producción de biogás. Podemos llevar a cabo la producción de compostas, en donde tiene que haber un equilibrio carbono-nitrógeno, ya sea compostas para alimentar el suelo, o bien también se puede ensilar para pues dar alimento al ganado, que también es importante la producción en Aguascalientes. En el caso de las vinazas, particularmente lo que se procura es una digestión anaerobia para generar el biogás, y se puede hacer un uso controlado para producir, para el riego de ciertas parcelas o de ciertas zonas donde hay cultivos. Además de otras estrategias que, bueno, pueden estar alineadas al Plan México 2030, en el cual se habla de energías alternativas y, bueno, el hidrógeno o el biohidrógeno podría ser una forma importante de trabajarlo. Bajo el concepto de biorefinería, hablamos de que justo la biorefinería surge como este concepto que emula lo que se hace en las refinerías del petróleo, donde pues ninguna parte del petróleo se desperdicia. En realidad todos los componentes del petróleo, todos los productos que pueden obtenerse de petróleo pues tienen utilidad y son altamente costeables o altamente valorizados. Entonces la biorefinería lo que hace es integrar estos procesos que permiten convertir todas las fracciones de biomasa que están en la materia lignocelulósica o no lignocelulósica, los convierte en productos de valor agregado a partir de, bueno, principalmente de estos residuos agroindustriales, ¿no? Que podría ser el caso. Y bueno, a través del esquema de biorefinería hay algunas propuestas que se han hecho desde hace ya varios años. Honorato Salazar en el 21 hablaba de una refinación primaria y secundaria en el caso de la obtención de ciertos componentes, particularmente en la materia de combustibles sólidos, combustibles líquidos o combustibles gaseosos. Pero el maguey es mucho más que una materia combustible y además puede ser el precursor de algunos otros reemplazantes de industrias como la parte de los plásticos, ¿no? Los biopolímeros. Incluso en lo mismo de las vinazas, ahí particularmente sí se requiere más una biodigestión, pero bueno, también pueden ser utilizados para los productos de riego en ciertas parcelas. Como metodología propuesta, al menos hay 3 fases importantes para el inicio, que es la recopilación de información en las mezcaleras, esto a través de un instrumento, bueno, instrumentos de cuestionarios, uno para la parte de la encuesta, conocer cuáles son las cantidades de producción que tienen, cuál es la forma en la que generan, producen, poder establecer los rendimientos, y la otra es entender el contexto de la mezcalera con la intención de poder establecer una estrategia, un escenario que sea ad hoc a este tipo de mezcalera. Aquí la principal producción del mezcal es artesanal, entonces el grado de tecnificación pues evidentemente no es el adecuado, y también para revisar el estado de tecnología que aplican dentro de los procesos. Y bueno, hay otros 2 apartados importantes. Por un lado, la revisión documental de las estrategias de aprovechamiento y tratamiento de los residuos agroindustriales, con la intención de poder establecer después, junto con los productos de valor agregado que tengan una mayor afinidad al contexto de Aguascalientes o que tengan una mayor importancia en el mercado o que sean de búsqueda o de importancia tanto en el Plan 2030 como a nivel internacional, pues poder establecer estos componentes y bueno, pasar a la segunda etapa que sería el establecimiento de la biorefinería conceptual a través de este diseño conceptual de la biorefinería con los procesos de transformación, los productos, qué tendríamos que hacer para llegar a esos productos, recolectar los datos cinéticos y termodinámicos, hacer la simulación en el software, y después de eso hacer el análisis paramétrico en un equipo central, que particularmente sería el fermentador,
Y bueno, después analizar la biorefinería establecida con la intención de que podamos simular un primer escenario, después establecer ciertos escenarios, como decir cuánto queremos producir de ciertos productos que ya se han identificado, bioetanol, ácido itacónico, alguna molécula de biogás, biohidrógeno, los procesos que nos llevarían y bueno, hacer esta conversión o esa transformación de las mezcaleras a biorefinerías del agave. Y bueno, al final, pues ya nada más la comparar los escenarios, determinar el índice de calentamiento global que ofrece cada escenario y de ver cuál sería el mejor para el contexto en el que nos encontramos. De acuerdo a las necesidades de Aguascalientes, Aguascalientes es un estado cuya principal industria es automotriz, de hecho es como la única que tiene a nivel de industria, es la parte automotriz, a diferencia de otros estados que sí hay una diversidad de tipos de industrias. Y resultados parciales, pues ya se hicieron los instrumentos, se generaron a partir de este semestre, y bueno, también ya se comenzó con la búsqueda y la refinación con base en los productos de valor agregado que a nivel internacional, se habían establecido, y bueno, vamos a aterrizarlos al contexto de Aguascalientes, haciendo un cruce con el Plan 2030 con la intención de poderse sumar a estas cadenas de valor nacionales. Y bueno, también resultados parciales, hemos participado en ciertos eventos donde pues su servidor, y bueno, esa parte, nada más para cerrar, son importantes porque son las zonas de vinculación con los mezcaleros. Se han identificado 8 etiquetas de mezcal, particularmente los principales productores de mezcal en el estado. La modificación del cronograma tiene que ver con este ajuste. Una vez que se regrese en julio y agosto, comenzaremos con las visitas técnicas y de campo a las mezcaleras. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones. Vamos a cambiarlo. Vamos a iniciar con el doctor Juan Fernando Escobar, por favor. Claro, adelante. Hola, buenas tardes, José Martín. Gracias por tu presentación. Pues muy interesante tu trabajo. No me di cuenta o no revisé la hora a la que empezaste a presentar y yo te veía muy tranquilo y que apenas ibas como en la parte 4, pero creo que al final terminaste bien. Te felicito y agradezco también, siendo parte de algunos comités, eres la primera persona que menciona a los miembros de comité, que ya a estas alturas pues creo que se entiende que ha habido también ahí un trabajo cercano, principalmente con el director o con la directora, pero con el resto de miembros del comité. Entonces, sí, pues recalcar que me pareció muy atinado que lo pusieras. A ver, perdón, me estoy yendo a las anotaciones. Bueno, justo, tenemos un problema con las hipótesis y no es nuevo. Esto es algo que pasa, pero sí hace falta trabajarlas más, ¿no? Porque tu hipótesis gira en torno a que si el desarrollo de estrategias de ingeniería contribuirá al manejo de residuos, ¿no? Pues eso te lo puedo contestar desde ya, ¿no? Sin necesidad de hacer un trabajo. Esa hipótesis se va a ser aceptada, porque tú mismo lo estás planteando, ¿no? Al final de todas las estrategias que nos platicabas que se están desarrollando y que se están buscando, pues eso ayuda a aceptar esta hipótesis, ¿no? Entonces hace falta trabajar de mejor manera la hipótesis. Y me quedo pensando, ¿no? Nuevamente como en uno de los trabajos previos que se les preguntaba, ¿qué tendría, en tu caso, qué tendría que pasar para que se pueda avanzar con la implementación de las estrategias, ¿no? Y estrategias hay un montón. Yo vivo en Guadalajara, en Jalisco, y acá estamos bombardeados por el cultivo de agave, que realmente el crecimiento y la expansión es muy preocupante, y que no hay regulación tampoco para ella, ¿no? De hecho, en este año, por la sobreoferta de agave, los precios disminuyeron, pero cayeron al suelo casi a $1 el kilo o menos, y entonces está fabuloso porque ahorita ya muchos agaves se enquiotaron y nunca veía yo tantos agaves enquiotados y con flores, lo cual está chidísimo por todo el intercambio genético y todo lo que eso pueda representar de recursos para fauna, que nunca la tiene porque siempre lo cortan antes de que eche el quiote. Pero, ¿qué tendría que pasar justo, ¿no? Para que estas estrategias puedan ser implementadas? Mencionabas en una de las últimas diapositivas y nos ponías la foto que has tenido y asistido a reuniones con mezcaleros, lo cual me parece fabuloso y te felicito por eso, porque ese acercamiento es fundamental.
pero no estoy seguro si vaya a ser suficiente, ¿no? Entonces, más bien te lo dejo como de tarea. ¿A quién visualizas que se tendría que incluir en estas mesas de diálogo, de negociación? ¿Qué recursos se tendrían que buscar? ¿Cómo se podría hacer algo en conjunto? Mencionabas ahorita que ya tenías identificadas 8 marcas de mezcal. ¿Cómo se podrían involucrar a todas esas 8 marcas para abordar el problema y que pueda generar un cambio, ¿no? Porque productos o subproductos cada vez los vemos más. De hecho, acá yo doy clases en la Universidad Jesuita de Guadalajara, en el ITESO, y acaban de patentar un pañal biodegradable que está conformado por residuos del tequila. Entonces, sí hay, ¿no? Sí hay, y cada vez está habiendo más estrategias para justo reincorporar los subproductos o los desechos, pero no sé si eso sea suficiente, ¿no? Ya también cada vez más las botellas vienen con, en vez de que el corcho sea de corcho, es plástico y muchas veces es incluso bagazo y residuos de la producción. Pero, ¿qué se tiene que hacer para fomentarlo más y que realmente se pueda avanzar y hacer una diferencia, ¿no? Entonces, me quedaría yo aquí. Gracias, José. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora con la participación de la doctora Liliana González, por favor. Gracias, Yolanda, y gracias por hacer esto equitativo. De hecho, tuve un problema con mi conexión. Una disculpa, José Martín, porque me quedé hasta marco teórico y luego me volvió en tus últimas 2 diapositivas, pero hasta donde me quedé me sacó estoy teniendo ahorita un problema con mi internet, lamentablemente, pero hasta donde vi, bueno, te haré estos comentarios. Hasta donde me quedé y por lo que veo hasta el final y ahorita con lo que comenta el doctor Juan Fernando, felicidades por tu presentación, como muy en orden, ¿no? Como yendo así parte por parte, y eso permite justamente ir rescatando como estas cuestiones que pudieran saltar a la vista de, mira ahí, ¿no? Y bueno, mencionaste que estás en segundo semestre y eso me da ya entonces entender, bueno, estás justamente ahorita afinando el protocolo, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí, yo sé que el título de la tesis al final siempre va, bueno, creo que quieres hacer artículo, ya no me acuerdo si fue el anterior compañero, ¿no? No sé si va a ser una tesis, pero al final tu título tendría que tener coincidencia también con tu objetivo, ir de la mano también con la hipótesis, y son cosas que irás revisando y irás afinando muchísimo, pero habría que revisarlas, ¿no? Porque traes un objetivo y luego o sea, dice que tu objetivo general es evaluar estrategias que permitan, ¿no? Dice, evaluar estrategias. Y luego tu hipótesis es el desarrollo de estrategias basadas en, o sea, entonces yo no entiendo si tu objetivo es desarrollar una estrategia, porque también tu título cambia bastante. Entonces yo ya me perdí si vas a evaluar estrategias que ya existen o si tu aportación, porque ya en doctorado tú tienes que hacer una aportación importante al tema como de investigación, es desarrollar una estrategia. Entonces, ahí no hay claridad, pero estás en segundo semestre. Entonces, es como muy evidente que en ese semestre apenas vas a ir justamente acomodando esas cuestiones, pero yo te recomendaría eso, como que o sea, el objetivo, tener tu objetivo bien claro te va a dar mucha claridad en todo tu proyecto. Entonces, nada más darle una revisada si tu objetivo es evaluar estrategias, porque así lo mencionas en tu objetivo general, o si vas a desarrollar una estrategia, ¿no? Porque así como lo presentaste hoy y con lo que comentaba igual el doctor Juan Fernando, con tu hipótesis ya no cuadra, ¿no? Entonces, nada más checar esa parte. Y nuevamente volvería al marco teórico, que yo sé que es una cuestión que siempre cuesta mucho trabajo para todos los que hemos sido estudiantes en algún momento, la parte del marco teórico. Y te invitaría igual a verlo, a consultarlo con tu director, tu directora, cuál es tu marco teórico, cuál es tu teoría, ¿sí? ¿Cuál es tu modelo explicativo con el cual tú vas a poder
poder hacer interpretar los resultados que tú obtengas. Lo que presentas aquí como marco teórico nuevamente son conceptos y son parte de antecedentes, ¿no? Ya no me dio tiempo a anotarlo, pero traías ahí algunas cuestiones como muchos datos que tú has estado investigando sobre cuánta producción se está haciendo de los residuos. Son datos, eso es parte de tus resultados, ¿no? Como descriptivos, ¿no? Que abonan seguramente al primer objetivo específico, pero eso no es un marco teórico. Ajá. Entonces no sé, te voy a poner un ejemplo de un marco teórico. Depende que quieras tú analizar, pero puede ser tu marco teórico la economía circular, o sea, y qué autores trabajan esa teoría, ¿no? No sé, la ecología industrial, la gobernanza ambiental, o sea, ¿cuál es tu marco teórico con el cual al final vas a poder hacer esa interpretación de resultados, ¿no? Entonces, yo me quedé ahí, ya no pude ver la parte de los avances de resultados, pero siendo de segundo semestre, pues apenas vas como empezando, digamos, no creo que lleves muchos avances, y creo que sí sería importante mirar el tema de tus objetivos y tu marco teórico antes de seguir como avanzando, ¿no? Esas serían como mis observaciones. Muchas gracias. Súper, gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar ahora con la estudiante Gabriela Baeza Zamora, quien nos va a presentar su trabajo titulado Elementos conceptuales para la construcción de indicadores de economía circular en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí pueden observar mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, Ok, pero, perfecto. perdón, ayudaría si la pones en modo presentación. Sí, ahí voy. Permítanme nada más un segundo. Perfecto, gracias. Ahora sí, ¿ya la pueden ver? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, asesores y compañeros, por su tiempo. Yo voy a presentar mi proyecto de investigación. El proyecto que envié fue sobre elementos de circularidad, pero más bien el título o lo que se espera es la evaluación del grado de circularidad de la Ciudad de México. Mi directora de tesis es la doctora Aletia Vázquez Morillas, de la UAM. Y bueno, entonces este va a ser el contenido de mi presentación. Quise como plantear el problema a través de una infografía, ¿no? De cómo el sistema, lo que ya han platicado los compañeros en las exposiciones pasadas, pues estamos sumergidos en un sistema que no es sostenible en el manejo de materiales, que produce muchísimos residuos. Entonces es un sistema lineal. Mi paradigma de investigación lo marco en la economía circular, ¿no? Entonces, que es un poquito de datos duros sobre cuál es la realidad del manejo de residuos en México. Se producen 44 millones de toneladas al año. Hay un déficit de estructura, de esas solo se recolectan 84%, se dispone 78%, y de eso que termina en sitios donde solo el 10% se recicla, y el otro 90% termina en sitios de disposición final, donde muy poquitos de ellos cumplen con la normatividad de que es la NOM 083 para que un relleno sanitario sea, un sitio de disposición final sea considerado un relleno sanitario. Entonces, bueno, esto trae una crisis, la crisis de residuos, que tiene aristas ambientales, de cambio climático, aristas de contaminación, y bueno, la pérdida de biodiversidad, la triple crisis ambiental. Un poquito qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando el gobierno. Como mencionaban los compañeros, pues antes era el paradigma de gestión de residuos, ¿no? Que fue hasta los años 70, pero pues yo ya hablo de economía circular. Entonces esto es a partir del 2021, que es cuando se empiezan a dictaminar en el ámbito federal la Ley General de Economía Circular. En febrero del 2023, pues cuando ya se promulga en la Gaceta de la Ciudad de México la ley de economía circular de la Ciudad de México,
los mecanismos que establecieron en el 2023 y 2024, como el registro de cadenas de valor, el distintivo de economía circular, etcétera, ¿no? Todos los mecanismos que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México para implementar la ley. Y finalmente, pues en enero de 2026, cuando ya se promulga la Ley General de Economía Circular a nivel federal, esto a nivel federal. Entonces, digamos que estamos en esa transición del cambio de paradigma hacia una economía circular. Ahora bien, bueno, aquí lo trato más adelante, pero es un poquito sobre lo que mencionaba el compañero de que qué tan sostenible puede ser un paradigma como la economía circular, cuáles son sus elementos, etcétera, ¿no? Pero por este momento, pues yo voy a dar por sentado que la economía circular tiene sus matices, pero en general es un buen paradigma para explicar cómo transicionar este modelo de lineal hacia modelos más sostenibles. Bueno, entonces el planteamiento del problema, pues existe esta legislación, pero pues realmente no se sabe cuáles son los efectos de esta legislación, ¿no? Porque no hay una métrica que nos diga qué tan circular es la Ciudad de México. O sea, hablamos de que tenemos estadísticas para evaluar la gestión de residuos, pero falta un consenso en la evaluación en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México y en las ciudades del sur global, para decir qué tan circular es una ciudad, ¿no? Que sí tiene que ver con la gestión de residuos, pero tiene otros muchos indicadores. Esta investigación se justifica primero porque pretende aportar rigor científico sobre cómo se mide la sostenibilidad, la circularidad urbana, sobre todo en países del sur global, donde hay mucha dispersión de literatura. Y por otra parte, pues el objetivo de la investigación es pues que se genere la primera línea base de circularidad de la Ciudad de México y que sirva de referente para evaluaciones futuras. Y finalmente, pues ofrecer una herramienta que permita a los tomadores de decisión que monitorear qué tanto cuál es el desempeño de las leyes, ¿no? Si tenemos una línea base, pues podemos medir cuáles son los efectos de aquello que hagamos a nivel legislación o en general, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de mi tesis? El objetivo es evaluar el grado de circularidad de la Ciudad de México para establecer una línea base técnica mediante un sistema de indicadores que permita monitorear cuál es el impacto de la Ley de Economía Circular local. Y los objetivos específicos, uno es un análisis internacional. El objetivo es buscar analizar los sistemas que ya existen de circularidad urbana a nivel internacional y con ello, pues definir un marco que se pueda adaptar al contexto de la Ciudad de México, a un contexto de la ciudad del sur global. Y el objetivo 2 es investigar cuáles son los sistemas de evaluación y después crear uno para México, ¿no? O sea, determinar cuál es el grado de circularidad y proponer trayectorias de implementación y recomendaciones a nivel de políticas públicas. Estos serían los objetivos. Pues aquí la pregunta de investigación, también la verdad tengo que admitir que me costó un poquito bueno, la pregunta no tanto, porque es cuál es la línea de base de circularidad de la Ciudad de México y qué sistema de indicadores resulta más idóneo para monitorear la transición hacia la economía circular. Pero en la hipótesis, pues aquí creo que también se puede afinar, solo que no encontré exactamente como cuáles serían las variables que podría yo estar analizando. Y entonces la hipótesis en general lo puse como la aplicación del sistema de indicadores adaptado al contexto de la Ciudad de México permite evaluar de manera integral su grado de circularidad y establecer una línea base para monitorear el desempeño de la economía circular. La condición consecuencia, si se aplica dicho sistema de indicadores, entonces será posible evaluar el grado de circularidad y establecer la línea base correspondiente. Esa sería como mi hipótesis y variables. Y bueno, un poquito del marco teórico. Yo estudié como el paradigma de metabolismo urbano
que concibe la ciudad como un sistema integrado de flujos de entrada y transformación y salida de materiales, como con autores como Wallman, Fisher, Kennedy et al. Y bueno, esto es en general como estudiar qué entra y qué sale, cuáles son los flujos de salida en la ciudad. Esto es no solo para residuos sólidos o materiales, sino para agua, etcétera, ¿no? Es como concebir como un ser vivo a una ciudad y de ahí ver su metabolismo. Pero particularmente debido a que este tiene como herramientas que son muy particulares, como análisis de material de flujo, etcétera, no se tomará tanto en cuenta para esta investigación, solo se toma como parte de una conceptualización. El marco teórico, el paradigma en el que nos estamos basando más en esta tesis es en toda la teoría desarrollada por la Fundación Ellen MacArthur, que implica pues eliminar los residuos desde el diseño, mantener el valor de los materiales, regenerar sistemas naturales, el ciclo técnico y biológico, etcétera, ¿no? La línea base y la evaluación de impacto, cómo se mide a futuro la política pública, y pues hay varios autores que han desarrollado como ciertos análisis de los indicadores. Bueno, como primer avance de esta tesis, yo ya he investigado hicimos un análisis conceptual de definiciones de economía circular, comparamos porque justamente no hay una definición. De hecho, hay autores que dicen que hay hasta más de 117 definiciones de economía circular. Entonces, pues antes se necesita tener como un paradigma que explique cuántas definiciones, qué es economía circular para cada organismo. Entonces, la metodología fue una revisión documental, analizar el contenido y crear una matriz comparativa con las siguientes organizaciones, que es el MacArthur, la OCDE, la CEPAL, el FONUMA, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? La Ley General de Economía Circular y la ley de... ya, tan rápido, Dios mío. Bueno, aquí no les puedo presentar los análisis, pero había divergencias entre lo que es valorización energética, que es si la responsabilidad del productor aplica o no aplica, etcétera, ¿no? Y ese es mi apartado metodológico. La metodología es un enfoque mixto con diseño secuencial exploratorio y un descriptivo con elementos exploratorios. La primera es revisión sistemática de literatura bajo el protocolo de Prisma. La segunda fase es una cualitativa, es entrevistas semiestructuradas a expertos. Y la tercera fase es triangulación y de la línea de la base descriptiva y con las estadísticas oficiales. Después, entonces, la primera parte, el método de muestreo y selección se hizo por una muestra documental, literatura. Bueno, se va a hacer, no se ha hecho porque esa parte no la he hecho, sino es una muestra documental con muestreo no probabilístico mediante criterios de exclusión, siguiendo el protocolo Prisma, para que después se pueda replicar y se pueda ver cómo fue que elegí estos artículos que elegí, los criterios de selección. Las publicaciones entre 2015 y 2025, se van a identificar de 150 a 300 documentos, y después la muestra de especialistas, pues es un muestreo intencional por juicio, evaluar de 10 a 15 especialistas en economía circular. Los instrumentos y datos a conectar va a ser una base de datos documental, entrevistas semiestructuradas y registros estadísticos oficiales. Esto es en una matriz en Microsoft Excel, un cuestionario de 11 preguntas abiertas, ya sean en Google Meet o presenciales, se van a definir. Y bueno, entonces, mi metodología tiene dos componentes, que es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, que es una vez que ya haya hecho el análisis exploratorio de interpretar cómo está siendo la realidad en base a estas entrevistas y a estos revisión de bibliografía, esta descripción, voy a usar estos softwares para justamente, para después poder tener un criterio para seleccionar los datos, para elegir a los indicadores que sean los más pertinentes para adecuados en la Ciudad de México, ya sea por el concepto de expertos y también por la disponibilidad que hay en los datos públicos. Estas son las fases, lo que ya les comentaba.
En la fase 1, la exploratoria cualitativa, en la fase 2, la cualitativa de entrevistas, y la fase 3 de integración y la línea base. Este es mi cronograma. Ahorita, pues justamente estoy en el segundo semestre, entonces llevo planteamiento del problema, los objetivos en marco teórico. He estado desarrollando la revisión de la literatura bajo el protocolo de Prisma. Hicimos el análisis de qué significa para cada organización economía circular, porque algunos consideran que la incineración no es parte de la economía circular, porque otros consideran que la incineración con aprovechamiento energético sí lo es, etcétera, ¿no? Porque algunas instituciones dicen que la responsabilidad extendida del productor es responsabilidad compartida, o sea, que no se lo dejan a las empresas, etcétera, ¿no? Eso es un análisis más fino que en otro momento les podría presentar los detalles que hasta ahorita llevo. Ya después, pues planeo en el semestre 2, en el semestre 3, empezar las entrevistas a los expertos con el cuestionario que ya he desarrollado y la transcripción de las mismas. Después, también paralelamente redactar el borrador del artículo, porque mi plan es titularme con 2 artículos. Entonces, este cronograma ya incluye la revisión con el comité tutorial y la triangulación de los hallazgos en el cuarto semestre, la integración de la línea base y pues finalmente la expectativa de producir los 2 artículos. Y estas son las referencias y pues esto sería mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos su presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Juan Fernando Escobar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Pues muy interesante. Nos cambiaste también el título, lo cual fue ahí como qué está pasando. Pero nada, creo que bien. Creo que en general tu presentación me gustó, pero también hubo algunos momentos en los que sentí como cambios abruptos y me perdí un poquito, pero pues sí, justo, qué mal que no pueda haber réplica de parte de ustedes para responder justo dudas que puede que sea algo muy sencillo, ¿no? Pero con lo que me quedo más inquieto es, bueno, cuando presentaste el segundo título, la segunda opción, como que dije, órale, lo quiere hacer de toda la Ciudad de México, y entiendo que es así, ¿no? Entonces desde ahí dije, wow, qué ambicioso, pero pues si ya llevas un año y sigue siendo ese el plan, dije, bueno, pues entonces creo que hay elementos que estén permitiendo pensar que va a ser posible abarcar todo Ciudad de México, ¿no? Pero esta inquietud siguió a lo largo de la presentación e incluso hacia el final como que más me quedé, sí, más inquieto me quedé, ¿no? Principalmente con la metodología. Mencionabas que vas a hacer esta revisión. Bueno, te estás enfrentando varios retos que tú misma ya identificaste como la terminología, ¿no? Mencionabas un artículo en el que decían que hay más de 100 definiciones de economía circular urbana, entonces desde ahí ya es un reto. Me parece muy atinado, muy acertado que estés intentando hacer un consenso y que justamente en los proyectos doctorales nos encontramos con esta parte, ¿no? Que queríamos ya correr, pero resulta que hay que empezar a gatear y esa gateada representa una revisión de literatura a profundidad para poner los puntos en las IES y inclusive en terminología que no hay consenso a nivel, entiendo que internacional, y entonces tampoco hay tanto consenso nacional. Desde ahí ya es un reto completamente, porque entonces después que hagas la revisión de literatura, justamente te vas a encontrar con que cada artículo fue definiendo o utilizó una definición diferente, y entonces pues ahí va a haber un proceso de depuración importante. Tú misma mencionabas que esperabas entre 200 y 300 artículos, pero que después del proceso de depuración te quedarás, si mal no recuerdo, con entre 40 y 80 artículos, ¿no? Y justo ahí me vino la inquietud y más bien te lo dejo también como
como te lo comparto para que también lo consideres, ¿no? O sea, si justo la idea de evaluar en qué punto de circularidad está la Ciudad de México con base en publicaciones científicas, ¿qué posibles sesgos te puedes encontrar en la información? ¿Qué limitaciones? Principalmente porque el objetivo es hacer inferencias hacia toda la ciudad, y entonces desde ahí creo que puede que con el ejercicio de la revisión, si ese va a ser tu principal fuente de información, te encuentres sesgos importantes geográficos, o sea, que no se abarque, que tu muestra no abarque toda la ciudad, sino que ay, se me fue la palabra, pero principalmente en la sección norte o sección sur, y que no haya una buena representatividad, ¿no? Que no haya una buena representatividad de toda la ciudad. Entonces creo que en ese punto podrás definir si vas a seguir teniendo a la Ciudad de México como el objetivo principal, o si te tengas más bien que empezar a restringir hacia alguna localidad específica, ¿no? Y la otra es la parte de las entrevistas a expertos, como que expertos y expertas, como que también me queda ahí la duda de para qué, o sea, o no para qué, pero qué tanto podrán aportar. Digo, no que no sepan de lo que hablen, ¿no? Pero yo lo que me imagino ahorita es cuantitativamente, o sea, cifras, ¿no? Que te permitan identificar en qué punto está la circularidad de la Ciudad de México. Y entonces me quedo ahí con la duda de si esas entrevistas, qué tanta información adicional te puedan representar, y también pues esas estimaciones que hagan las personas, ¿no? Cómo tú vas a depurar incluso las entrevistas, o cómo vas a decir, pues sí, valido esta entrevista y todas las respuestas que me dio esta persona, y de esta otra entrevista no. Justo esa parte metodológica también me quedo como un poco con esa inquietud, ¿no? Y bueno, ya en otros aspectos, la justificación que nos planteaste, lo vi yo más como aportes, no tanto como el problema que respalde el porqué de tu trabajo. Y también un comentario para ti y para todos y todas las personas que te antecedieron, porque justo cada vez es más común el uso indistinto de mayúsculas, y poner mayúscula en una letra donde no la lleves una falta de ortografía, ¿no? Aquí en muchas gracias no llevaría mayúscula. Ahorita hay como una moda, incluso en la presentación creo que anterior, el título estaba lleno de todas las palabras tenían la primera mayúscula. Eso es una falta de ortografía, a menos que la revista sí te lo pida, pero ahorita no estamos hablando de publicaciones, ¿no? Entonces sí hay como esta moda de decir, si le pongo mayúscula se ve más chido o llama más la atención, y no, simplemente son faltas de ortografía, porque el uso de mayúsculas está restringido para casos específicos como nombres propios, inicio de un párrafo, después de un punto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es tanto para ti como para las demás personas que presentaron antes que tú. Y ya, gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora con la participación de la doctora Liliana González. Adelante, doctora. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Perdón. Ya prendí mi cámara, pero creo que no está funcionando, pero bueno, me sigo y a ver si ahorita funciona. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Sí, yo me voy a sumar a varios comentarios del doctor Juan Fernando, porque sí, mi cámara dice que está fuera de una disculpa, no sé qué pasó. Me perdí igual un poco con el cambio del título, que bueno, eso a veces termina siendo lo de menos porque siempre va a cambiar, pero, híjole, y aprovechando que está tu presentación y si la pudieras poner desde un inicio, quedó tan corto que no es claro, ¿sabes? Es como muy general y eso refleja mucho de los avances que estás teniendo en tu propuesta. Igual, sí, vuelvo, ojalá que después podamos comentar los
ahora sí que los comentaristas, que sí sería interesante que pudiera haber una retroalimentación, buscar este espacio, porque creo que pudiera ser muy enriquecedor también para ustedes, pero tienes que revisar nuevamente, como lo veíamos con el compañero anterior, como tu título con tu objetivo, tu metodología. Igual no veo en qué semestre estás y no lo mencionaste, pero quiero pensar, por lo que alcancé rápido a ver a tu cronograma, creo que estás en segundo semestre y entonces creo que por eso también ahorita estés afinando varias cuestiones y que hay que ordenar, porque yo también pienso que querer abarcar toda la Ciudad de México es, o sea, creo que sí tendrías que platicarlo con tu comité, con tu directora, no alcanzo a ver si directora, creo que es muy ambicioso y creo que tu propuesta aún no es clara porque veo los objetivos. Es bien interesante la propuesta, pero sí hay que afinar varias cositas, ¿no? Como el objetivo general dice evaluar el grado de circularidad de la Ciudad de México para establecer una línea base, Y luego, no tiene mucha relación con tu título, pero luego leyendo los objetivos específicos, tus objetivos específicos igual son como tu metodología, o sea, los pasos que vas a hacer para llegar a esa evaluación. Entonces tendrías que revisar tus objetivos específicos porque no están siendo, tengo también muchas preguntas, no logro entender el alcance. Creo que al final lo que entiendo que quieres hacer es construir indicadores para evaluar en la Ciudad de México en qué grado de circularidad está, ¿sí? Creo que va por allá. Entonces, si es para allá, así hay que ponerlo, así muy sencillo, tú hazlo, escribe todas estas cuestiones de la manera más sencilla, sin que suene rimbombante, sin que suene, para que tú lo puedas entender y ir acotando. Y yo con esto, pues igual te preguntaría para que te quede de manera de reflexiones. Yo tengo entendido que la ley de economía circular de la Ciudad de México, y me puedo equivocar, no es como el tema que yo trabaje, pero tengo entendido que es reciente, ¿no? Como esta ley, ¿no? A partir, creo que 2023 o 2025, por ahí lo tenías, 2023, ¿no? Que se promulga y el reglamento no sé en qué año salga, ¿no? Y yo te preguntaría y te invitaría a hacer como esta reflexión de qué dice el reglamento, qué dice la ley, y si más bien tus indicadores están relacionados con este reglamento, o sea, los estás ligando porque no lo vi reflejado como en tu presentación, ni en la parte de tu metodología, y creo que eso es fundamental, entender el reglamento y qué está diciendo la ley, porque pues de ahí tendrías que partir para establecer indicadores, ¿no? Ahora, toda esta cuestión que observaste, que hay como un vacío, entre comillas, como de entender qué es la economía circular y muchos conceptos y demás, ya lo identificaste, ¿no? Entonces, si vas a tenerlo eso como un objetivo, lo vas a convertir en un objetivo específico, pues hay que cambiar tus objetivos, porque es válido, ¿no? A lo mejor tú observas que pues hay este vacío, quieres construir sobre esa parte, como tener una investigación en este, por ejemplo, primer resultado bueno, yo a través de mi proyecto de investigación voy a esclarecer qué es el concepto, cómo se aterriza en México, cómo se aterriza en Ciudad de México, ¿no? Eso podría ser una aportación bien valiosa, ¿no? Pero entonces eso se vuelve un objetivo y entonces tu metodología va a hacer una revisión de todos los conceptos que hay, pero eso, ojo, porque en tu metodología lo describías como una metodología documental cualitativa. Ojo, no es documental cualitativa, es una investigación documental, ¿sí? Pero no es cualitativa, porque vas a apoyarte en diversos estudios de investigación, ¿no? Entonces, ojo ahí con esta parte en cómo describes toda tu parte de metodología, porque igual hay como una revoltura que es normal y es propio de los primeros semestres, ¿no? Pero para que una vez lo vayas como ahí checando.
Y bueno, son como muchas observacioncitas porque creo que está siendo tan ambicioso tu proyecto que te está costando justamente poderlo enfocar. Ve de lo general a lo particular. Si vas a empezar a evaluar qué es el concepto de economía circular, ¿no? Eso es como una parte. Y luego, quieres establecer indicadores, ¿no? ¿Cómo está el reglamento? Y luego lo quieres aplicar a un estudio de caso. La Ciudad de México es monstruosa, a lo mejor pudieras trabajar en una delegación. ¿Qué delegación es la que esté trabajando ya con este modelo? Yo no sé si, porque una cosa es que exista la ley y un reglamento, y otra cosa es que se esté siguiendo. Al ser una ley nueva, yo no sé qué marco institucional se ha generado en la Ciudad de México en un marco gubernamental que esté haciendo valer esta ley. Yo no sé si eso existe o no, yo no vivo en Ciudad de México, ¿no? Yo no sé si eso existe, te lo pregunto, anótalo ahí para ver si sí existe, quiénes están encargando, y a partir de eso revisar lo de los indicadores a través del reglamento, ¿no? Qué programas está habiendo para que eso suceda, etcétera. Y a lo mejor puedas evaluar una delegación. Yo eso lo vería como un poquito más, porque es un mundo, ¿no? La Ciudad de México, para un trabajo de doctorado, híjole, aunque son varios años, después se te va a venir el mundo encima. Y con 2 artículos que quieres publicar, o sea, hay que ir como aterrizando más, ¿no? Y por último, igual, en la parte de la metodología cualitativa, propones esta parte de las entrevistas, propones, igual como muchos alumnos, como que siempre deslumbra mucho qué software se va a utilizar, ¿no? A veces el software, entre comillas, es lo de menos, ¿no? Porque hay mucho software para hacer análisis, pero tú necesitas entender cómo hacer los análisis. Ya después identificarás qué software te sirve más, ¿no? Pero necesitas entender sobre cuál va a ser tu metodología, tu método para analizar lo que vayas a hacer de tus objetivos, ¿no? Que sí hay que afinar muchísimo. Y mencionabas un poco sobre las entrevistas a los especialistas. Ojo, porque tú no vas a evaluar a los especialistas, ¿no? O sea, nada más ahí, ojo con cómo lo describes, porque, bueno, no sé si vas a evaluar a los especialistas. No, o sea, entiendo que a ellos no, sino quieres entender o que sepas más del tema a través de lo que ellos saben, ¿no? Pero no a ellos. Entonces ahí, ojo, ¿no? Decías ahí, voy a evaluar a los especialistas, ¿no? Y creo que eso, o sea, como de manera general eso, como sí te invitaría como a volver a mirar hasta cuánto podrías realmente abarcar en poder tener un caso de estudio, ¿no? A estos indicadores que quieres establecer, para que tu trabajo tenga una aportación interesante, establecer los indicadores con base en el reglamento, con base en la ley, mirar qué hay internacionalmente u otros municipios u otros estados que estén implementando esto de la economía circular, luego lo aterrizas a Ciudad de México y entonces después, si ya utilizas una delegación, una colonia o alguien que lo esté haciendo, ¿no? Porque pues si nadie lo está implementando, pues va a estar un poquito más difícil, ¿no? Y ya, hasta ahí serían mis comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luego, buenas tardes. Hasta luego. También.